Buenas noches. Carlos Dávila. Muy buenas noches. Mariano Calleja, ¿todo bien? Eso es, todo bien. Pero antes, luego hablaremos con ellos, analizaremos y debatiremos todos estos asuntos de actualidad, pero antes quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, la conocida como vieja guardia del Partido Socialista. Ha vuelto otra vez a reaccionar y su opinión además tiene ahora más trascendencia tras los malos resultados del PSOE el pasado 28 de mayo. La semana pasada, una amplia delegación de exministros y excargos relevantes socialistas se reunieron bajo el colectivo Fernando de los Ríos, donde expusieron pues un análisis sobre la situación actual del partido. Ahí estuvieron dirigentes como Cándido Méndez, ex líder de UGT, José Luis Corcuera, Juan Carlos Ibarra o Joaquín Leguina, entre otros. Y todo este movimiento lo encabeza Nicolás Redondo, exsecretario del PSOE en el País Vasco, una persona que además nunca se ha mordido la lengua a la hora de hablar de su partido. Y nos acompaña esta noche aquí en Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Recuerdo que la entrevista hace 3 años. 3 años. No llega. Sí. Entonces me decía, mi partido no me hace ni caso. Yo no sé, señor Redondo, si esto puede cambiar, si ahora hay cargos socialistas, pues que pueden tenerles en cuenta precisamente porque muchas cosas de las que ustedes, la vieja guardia socialista, auguraron, se está cumpliendo. Bueno, no lo sé. Yo creo que seguimos en la misma situación. Ellos no me escuchan, no nos escuchan, vamos, y yo sigo diciendo con educación lo que pienso. Hemos constituido un grupo, un colectivo, Fernando de los Ríos, con veteranos militantes, algunos no tan veteranos, y ciudadanos de la izquierda que no están inscritos en el Partido Socialista Obrero Español. Por ejemplo, el otro día estaba allí con nosotros una de las personas que yo más quiero y admiro, porque además tiene un talento, una solvencia intelectual reconocida, un carácter impresionante, que es Francesc de Carreras. Y eso a mí me agrada mucho. También pidió que dijéramos que estaba con nosotros alguien para mí tan importante desde un punto de vista político o social y personal como Fernando Savater, y no digo ya Carmen Iglesias, con la que he tenido la oportunidad de coincidir con frecuencia y cada vez que coincido con ella la admiro más, ¿no? Bueno, todavía, por lo tanto, gente pues, del Partido Socialista, gente que no lo es, gente que fue ministros, que fueron ministros, gente que no lo fuimos, gente de 70 años, gente de 60 y tantos, gente joven hubo también. Bueno, y ese colectivo lo que expresó es su preocupación por la deriva del partido. Yo concluí el acto y tengo que decirle, con toda sinceridad, que lo único nuevo que puse en mi intervención, que introduje en mi intervención, fue la referencia a la convocatoria de elecciones generales. Sí, todo siempre... lo demás, dije lo que había previsto decir antes de que supiéramos los resultados electorales. Porque es verdad que a usted nunca le gustó el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, eso lo ha dicho siempre. Yo no sé si considera que es el principal causante de la debacle del Partido Socialista, ese acuerdo, o hay factores más importantes. No, es un factor por lo menos germinal, inicial. Es la primera equivocación, y es una equivocación muy grande. No existe en Europa Occidental una experiencia como la que tenemos en España de gobierno. Se habla mucho de gobiernos de coalición, pero un gobierno de coalición de este tipo y de esta naturaleza no existe. Yo no sé si habrá habido antes más, ahora no existe desde luego, y yo recuerdo la última experiencia que duró un año durante el primer mandato presidencial de François Mitterrand. No hay precedentes. Un gobierno de coalición entre los socialistas y los neocomunistas, comunistas, populistas, peronistas, que podemos decir, se pueden catalogar de tantas formas, garantiza, a mi juicio, 2 desastres. El primero, y que es menos importante, es que perjudica inevitablemente al Partido Socialista Obrero Español. No hemos salido bien nunca de la relación con los comunistas, nunca, porque no es un problema de grado el que tenemos, de diferencia, es un problema sustantivo. Algunos inocentes pues terminan creyendo que es que ellos son más aventureros que nosotros, más valientes. No es verdad. Tenemos una ideología diferente. ¿Y cree que su partido entonces tiene que mirarse bien? Y bueno, la otra es... Sí. Esa era... No quiero enrollar. Esa era el primer perjudicado, y la otra siempre suele ser el país que sufre esa aventura, el país que es gobernado por un gobierno de ese tipo. No se progresa nunca como regla general, regla de oro en la política, si el partido mayoritario que gobierna
está secuestrado o prisionero de los extremos, sean de izquierdas o sean de derechas. No se progresa, no hay precedentes nunca de esto. Hablaba de la ideología de su partido. Y no sé si su partido en estos momentos a día de hoy está un poco despistado y tiene que hacer una reflexión sobre lo que tiene que ser desde un punto de vista ideológico. En algún momento usted ha hablado incluso de refundación del Partido Socialista. Sí, bueno, tampoco quiero iniciar un debate que agobie a nadie. No sé si es refundación, es pensar desde cero, es reflexionar sin condicionamientos. Yo, sinceramente, pienso que después del resultado electoral de las autonómicas y municipales deberían tener la palabra los afiliados y los dirigentes locales, provinciales y autonómicos del partido. Ha sido un fracaso electoral y lo más razonable es que se discuta sobre las causas y las consecuencias de ese fracaso electoral, que es perfectamente compatible con no hacer las elecciones en diciembre. No habría ningún problema que el presidente anunciara en su momento que él a finales de septiembre o a principios de octubre convocaba elecciones. Y se podía hacer ese debate, lo podían hacer entre junio, julio, agosto, si es muy interesante, y septiembre. Porque es que en algún momento nos tenemos que dar cuenta que los partidos no dependen de una persona, ni dependen del diálogo que tenga esa persona con su conciencia ha dicho para decidir. Ayer, creo que ha sido una entrevista en el diario ABC, lo tengo por aquí, que Pedro Sánchez es el secretario general que ha tenido más poder de España, más incluso que Felipe González, que consiguió 202 diputados. Más poder en el PSOE. En el PSOE, sí. Ah. ¿No hay contrapesos en el Partido Socialista? ¿No? Lambán, Paje, ¿no llegan a serlo? No, es una situación distinta, pero eso no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero entra dentro de la crisis de los partidos. Tenga en cuenta usted que el Partido Republicano, de honda tradición democrática, el Partido Americano, ha sido ocupado por un personaje tan pintoresco como Trump. Esto nos está sucediendo a la izquierda y a la derecha. En el Partido Socialista Obrero Español, para lo que usted me pregunta, es incomparable. En la época de Felipe González, con 202 diputados, con todo lo que quisiéramos, con el prestigio intacto de González en el 77 al 82, tuvo que recurrir a un congreso extraordinario porque el partido estaba en contra y había perdido sobre elementos sustanciales de la ideología. Cuando fue presidente tenía a la corriente guerrista, a la UGT, que tenía sus afiliados dentro del partido también. Las listas no se podían hacer manu militari en el partido, los comités federales duraban hasta el amanecer, los congresos no terminaban nunca a la hora porque el debate era intensísimo, las ponencias políticas se discutían durante días y se votaban a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana, cosa que no es lo mejor, pero que eso sucedía. Bueno, había actividad de partido. Había actividad de partido. Hoy no hay, a mí. Yo lo he dicho y me apesadumbra, porque yo soy afiliado del Partido Socialista. Pero ver el otro día el inmenso aplauso que el grupo parlamentario dedicó al presidente del gobierno después del desastre electoral, yo no lo entendí. Bueno, pues que se no la lo juegan, entiendo. señor. En principio no se suele aplaudir a nadie. Se la juegan los diputados y senadores. Ya había convocado las elecciones generales. Ya sabe que esas cosas... Uno puede defender sus intereses, que en política, la política es una pasión más que una profesión. Yo sé que ahora no, que todos han ido a vivir, muchos han ido a vivir de la política, pero la política es una pasión, un deseo de estar, de mejorar las cosas. Y si no se consigue lo que tú pretendes, te vas a casa, porque esto no es una profesión. ¿Coincide? Ahora bien, uno puede defender sus intereses manteniendo una dignidad mínima. Yo no les pido a nadie que haga la heroicidad que hicieron otros, pues mi padre, Antón Salazíbar, que estaban en desacuerdo y se marcharon. Yo no les pido eso, no, pero un poco de lo que hay que tener. Que se aplaudía allí después del desastre electoral, la derrota de Lambán, la derrota de Puig, la del alcalde de Sevilla, la de Baleares, ¿qué aplaudíamos en realidad? Pero no es lo importante es que no ha habido ni va a haber, por desgracia, debate. Ese debate lo tendrán que hacer interna después de las generales, con el resultado que tenga. Juraría que entonces usted coincide con Alfonso Guerra, eso que publicó en The Objective la semana pasada, que el problema del Partido Socialista no es del Partido Socialista, tiene un nombre, que es Pedro Sánchez. Pues mire, yo he tenido una relación lejana con Alfonso Guerra. Yo estaba dedicado al País Vasco, no ha sido mala, pero no ha sido buena. A mí me podían relacionar más igual con Felipe González en algún momento, pero ahora es extraordinaria.
de verdad, porque veo en Alfonso ahora, en este momento, una voluntad de hablar muy claro y veo su preocupación, noto su preocupación por el futuro del Partido Socialista Obrero Español. Pero cada uno somos lo que somos. Yo hoy lo que apoyo es un debate en el partido, en el ámbito político y en el ámbito orgánico, que problemas tiene, y la conclusión de ese debate político pues llevará a cambiar de personas o no. Pero no, eso no lo sé, a mí no me importa. Yo a la edad que tengo, nadie va a tener miedo porque vayan en una lista, porque vayan en no sé qué. Y yo lo que pretendo es que en este país el partido, que es lo fundamental, todo esto que hemos hablado ahora es casi politiquilla, Lo fundamental en este país es que el Partido Socialista y el Partido Popular se puedan poner de acuerdo. Se tuvieron que poner de acuerdo y tardaron demasiado en la lucha contra ETA. Lo logramos en el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Ahora tendríamos que tener ya un acuerdo para enfrentarnos al problema de Cataluña. Tendríamos que tener un acuerdo para la situación económica que se nos puede presentar insostenible en el futuro. Tendríamos que tener un acuerdo para los nuevos retos, como el de la inmigración. No digo que los nuevos... ¿Los acuerdos también para que PSOE, Sumar, no entre en las instituciones y por el otro lado Vox tampoco? Yo sería partidario de que se llegara a acuerdos. Desde luego, los ámbitos locales, autonómicos y nacionales son distintos. Yo admito que eso es distinto. Yo no soy partidario de ninguno que colabore en los extremos en la gobernación. Ahora bien, se hace imprescindible a nivel nacional, en el ámbito nacional, para decirlo bien, el acuerdo entre los dos grandes partidos. Y eso es ocupar, a mi juicio, la política de centralidad. Yo les he oído hablar sobre el debate, que ya lo solucionarán, pero se equivoca Yolanda Díaz cuando dice que no es la misma España. Estas elecciones han demostrado que se incrementa notablemente el bipartidismo. Hemos pasado del 50 y tantos al 60 y tantos. Es que Yolanda Díaz ha dicho que es una España muy pequeñita, la de PP y PSOE. En fin, más grande que la de ella. Sí, eso es. O la de Podemos. Bastante más grande, ¿no? Es que siempre estos comunistas o neocomunistas tienen una tradición que a mí me molesta. Pero no me opongo a ella, simplemente me desagrada, como me desagradan los tontos. Pero esta que desde la minoría te den lecciones como si representaran a la mayoría. Oiga, usted representa lo que representa. Yolanda Díaz se presentó con Colau y el éxito no ha sido grande. Se presentó en el País Valenciano y el éxito ha sido, lo podemos describir. Bueno, no den lecciones, diga lo que quiera, pero no pontifique de esa forma tan totalitaria que nos reduzca a los demás a una situación un poco de miseria. Usted tiene lo que tiene. Por cierto, después de un tiempo muy grande en el que está donde está, porque la eligieron a dedo, y después de ese tiempo que ha pasado, el que le puso a dedo está en un conflicto crudo, rudo, con usted, solo por las listas. Ni por motivos ideológicos ni por nada. Tengo que preguntarle por Bildu. Usted ha sido el líder del Partido Socialista en el País Vasco, ha visto y ha sufrido el asesinato por parte de ETA de muchos compañeros allí en Euskadi. ¿Cuál cree que debe ser la relación del Gobierno con Bildu? Y más ahora, después de las elecciones del 28 de mayo, con ese crecimiento exponencial por parte del partido de Arnaldo Otegi. Tenemos tiempo, se lo resumo. Si puede resumirlo, mejor. Pues si lo puedo resumir en una palabra, ninguna. Yo prefiero que esté en el Congreso de los Diputados, yo sí. Yo no creo, como Ayuso, que ETA sigue viva. Eso es no conocer los tiempos duros de ETA. Del silencio, los asesinatos, la sangre, el miedo, el enmudecimiento de mucha gente. A ETA la derrotamos, pero no todos. Zapatero hizo el colofón, llegó al final. Pero ese colofón no fue posible sin la eficacia policial de Aznar y las leyes que ilegalizaron a Herri Batasuna en aquel momento, o el cierre de Legging. Eso hubiera sido imposible lo que hizo Zapatero. Unos pueden decir que se hizo bien o que se hizo mal, pero eso hubiera sido imposible sin la acción anterior de Aznar. Y esa acción de Aznar hubiera sido imposible sin el gobierno de Felipe González, que en un tiempo récord logra una profesionalización grandísima de las fuerzas de seguridad y el aislamiento de ETA en Francia. Es decir, por muchas discusiones que ha habido, que las ha habido muchas, la derrota de ETA ha sido colectiva. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy contento porque estén en las instituciones. Prefiero que estén ahí que no en otro sitio. Pero no es cierto lo que dijo Zapatero, que les debemos. No les debemos nada. Nada. Nos deben ellos una rectificación. No les debemos
la necesidad de dialogar o introducirles o integrarles en la vida política. No, ellos ya están en la vida política, pueden hacer lo que quieran y saben lo que tienen que hacer para sentirse verdaderamente integrados. Dejar de ser los testaferros de la herencia de ETA, porque en realidad ellos son los herederos de una épica que falsean, de una épica falseada, que representa toda esa historia dramática, los presos en las listas. Cada vez que sale un preso de la cárcel y lo reciben, lo que está diciendo Bildu, cuando lo hace con entusiasmo esto, es que ella está orgullosa de aquellos tiempos. Pues cuando deje de estar orgullosa, cuando reconozca el daño causado, cuando admita, como decía Mario Unaindía, cuando se admita la democracia, oiga, magnífico. Aún así, como diría alguien que no era de mi pensamiento, ¿no? Xavier Arcayus, bienvenido al club, pero los últimos. Y en cualquier caso, un partido de ese tipo no puede ser nunca el protagonista de la vida política española. El gobierno de España no puede depender nunca de un partido de esa naturaleza. Quiero que mis compañeros periodistas también le hagan alguna pregunta, pero muy brevemente. Venga. Señor Redondo, ¿en algún momento se ha planteado darse de baja de su partido o esa idea no ha sobrevolado por su cabeza nunca? Bueno, aquí estoy, soy afiliado del Partido Socialista Obrero Español, muy tangencial, muy tangencial, quiero decir, yo no hago ninguna vida orgánica, sigo pagando mis cuotas. Yo el día 16 voy a un homenaje que le hacen a mi padre. El otro día empecé mi intervención diciendo que tenía una obligación moral. La obligación moral que me llevaba ahí era justamente defender esa historia honorable, honesta, coherente, de mucha gente que luchó, costándoles prisión y privaciones económicas, contra el franquismo de verdad, no como todos estos sobrevenidos, y que el 15 de junio del 77, cuando fueron a votar, algunos de ellos lloraban, porque se dieron cuenta que ese 17 de junio, ni siquiera cuando se aprobó la Constitución, sino el 17 de junio del 77, el 15 de junio del 77, cuando fueron a votar, ganamos al franquismo. Y además lo ganamos todos. Los del norte, los del sur, jóvenes, viejos, gallegos, andaluces, que habían pertenecido al régimen, que no habían pertenecido, porque todos decidimos dejar atrás esa parte de nuestro pasado. Decía Raymond Aron, filósofo francés, que las sociedades como las personas tienen necesidad de recordar, desde luego, pero también tienen necesidad de olvidar. May. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Redondo. Quería preguntarle, después de ser tan crítico ahora mismo con el Partido Socialista y sobre todo con su líder, ¿el 23J pedirá el voto para el Partido Socialista? No me van a pedir que pida el voto para el Partido Socialista. Es más, hemos decidido, el colectivo Fernando de los Ríos... Usted, por eso digo, hemos decidido el colectivo Fernando de los Ríos para que no nos echen la responsabilidad de posibles malos resultados, que nosotros dejamos de intervenir. Ustedes van a ser una de las últimas apariciones que haga. Me queda alguna pendiente, pero más por amistad que por otra cosa, y esta es una de las últimas. Luego yo me dedico a mi actividad. No, se lo decía por lo del expediente que le abrieron la otra vez, porque... Bueno, pero el expediente, y luego parece que... ha habido alguna equivocación en algún periódico. El expediente fue un problema de nerviosismo. Yo soy presidente de una fundación, Alma Tecnológica, que integra a niños con discapacidad, y por cierto, apoyamos mucho en Ávila alguna fundación de esta naturaleza también, y porque la familia Suárez tiene gran relación con esta fundación. Y decidimos invitar a los 3 candidatos de aquellas campañas, solo a 3, es verdad, de aquella campaña electoral, a Gabilondo, al de Ciudadanos y a Ayuso. La que vino fue Ayuso y yo la recibí muy protocolariamente y muy institucionalmente y muy agradecido porque viniera. Y no hubo petición de voto ni hubo nada. Alguien se puso nervioso con el resultado electoral que ya indicaba lo que ha pasado luego y me abrieron un expediente cuando les mostré por los medios de comunicación, por los vídeos que había, lo que había sucedido en realidad en aquel acto institucional en la Fundación Alma Tecnológica, mi expediente decayó. Sorprendentemente no decayó el de Leguina, que estuvo en la misma situación. Carlos. Nicolás, ¿tú crees que el presidente del Gobierno se debería presentar a las elecciones generales después de la derrota monumental del día 28? Bueno, es el secretario general del Partido Socialista, es el presidente y por lo tanto formalmente
yo no tengo ningún impedimento. Paje dice que además es bueno que se presente. No sé si lo dice porque cree que es un gran activo o porque se responsabilice de lo que ha hecho. Pero yo no tengo esas malicias. Quiero decir, si él decide Tu opinión política. Yo te pido tu opinión política. Una cuestión. Es que está muy preñada de sentimientos personales. Yo no hubiera llegado a esta situación. Yo no hubiera llegado. Yo no hubiera llegado. Yo no hubiera mantenido el gobierno de Podemos tanto tiempo. Yo hubiera dejado. Lo que sí hubiera hecho es poner mi cargo y mis responsabilidades a disposición del debate del partido. Eso sí. El día 28. El día 28. Sí, hubiera hecho. Oiga, miren ustedes, vamos a abrir un debate, vamos a ver cómo termina y quiero que sepan que yo estoy dispuesto a seguir. Pero quiero que hagamos el debate y si ustedes consideran que no debo de seguir, pues no sigo. Yo, después de la derrota, que fue pequeñita, y todavía aún en la derrota, pues mis resultados eran superiores a las del anterior candidato del Partido Socialista Obrero Español en Euskadi, Ramón Jáuregui, al que estimo mucho. Al cabo de 4 meses, cuando vi que el ambiente no era razonable, me marché. Lo he dicho antes, también me marché de la Ejecutiva Federal, que no hacía falta. En política no se está para estar, ni se está para ganarse un sueldo, aunque sea satisfactorio. Por lo menos los líderes no deben estar en eso. Los líderes deben estar para cambiar. Yo creo que era Billy Brandt el que decía, solo merece la pena estar si ganas. Eso que formalmente parece terrible, en realidad lo que quería decir él es que solo puedes estar si tu proyecto sale adelante. Si no sale, pues... Bueno, pero él lo sabrá. Yo lo que pienso es que el debate sí tenía que haber sucedido y que los compañeros, tal como han sido además los aplausos y las reacciones que ha habido, no habrá ningún problema en el partido en hacer un proceso democrático para que le vuelva a elegir, ¿no? Bueno, dice que tenía que haber habido un debate, pero las elecciones se han convocado, van a ser el 23 de julio. Usted dice que sería partidario de grandes acuerdos del Partido Socialista, del Partido Popular, que el Partido Socialista no tenía que haber pactado con Unidas Podemos, tampoco con Bildu, no tiene que tener ninguna relación, pero es que esa no es la realidad. Es decir, si Sánchez gana el 23 de julio, el gobierno Frankenstein va a volver. No sé cómo, pero... Previsiblemente. Entonces, ¿qué espera usted de las elecciones? ¿Sería sano para España, para la democracia española, que perdiera Pedro Sánchez? No sé cómo va a volver el gobierno de coalición. La verdad es que yo, como lo mire, no dan los números. No dan. Pero si siguieran, no tendría ninguna duda Sánchez. Yo le he dicho a usted, no quiero que el PSOE dependa de Podemos, Sumar o como se llame, ni me gustaría que el PP dependiera de Vox. No es la verdad, no es la realidad, como me dice usted, pero... Y menos de Bildu. Y menos de Bildu o ARC, que dio un golpe de Estado hace unos meses. Pero los que no estamos en política tenemos la posibilidad de decir lo que debería ser. Y creo además que los que están en política deberían luchar por conseguir lo que debería ser, no lo que es. En ese sentido, pues el señor Feijóo está defendiendo muy claramente, a mi juicio, que él no va a depender de Vox de ninguna manera, ¿no? Cada uno equilibre, los ciudadanos van a tener que decidir. ¿Debe gobernar la lista más votada? Yo creo que yo eso lo he mantenido y lo he mantenido hasta el final, cuando era responsable político en el País Vasco, por ejemplo, con la Diputación Foral de Álava, que me parece que le correspondió en aquel momento, aunque tuvimos posibilidades de pactar, le correspondió al PP de Ramonera. Ramón Rabanera. Rabanera, mi amigo Rabanera, efectivamente, ¿no? Yo por lo tanto soy partidario, personalmente, pero en el ámbito nacional, para el gobierno de la nación, creo que es imprescindible. Tiene que gobernar el que haya conseguido más diputados. Pero si no puede, tiene que convocar elecciones. El dilema no es recurro a estos porque si no, no tengo estabilidad. Ese es un juego de palabras. Si me permites un segundo, sí. Uno de los enemigos más grandes de la democracia, a mi juicio, es el aceptar las falacias. Cuando uno se dedica al juego a la aritmética estrambótica de la suma parlamentaria, le puede dar esto y puede gobernar. Pero no es lo conveniente. Lo conveniente en el caso de las últimas elecciones, que si se hubieran tenido que volver a repetir las elecciones, se hubieran vuelto a repetir. Si usted no tiene
números para la estabilidad, y si la estabilidad depende de Bildu o de RC, pues es evidente que no puede gobernar. Llega a un acuerdo con el PP y si no convoca elecciones, que los ciudadanos digan. No es ningún trauma. Otros países someten a la ciudadanía a esta tensión si no ha habido acuerdos. No. Exhibiendo la estabilidad se han cometido los peores crímenes, no digo crímenes en el sentido literario de sangre, pero los mayores estropicios políticos, Siempre la estabilidad hasta cierto punto. Y si no tiene usted estabilidad, o su estabilidad depende de unos que están montados en Babieca mirando hacia el Escorial, y la otra depende de los partidos políticos que todos los días creen que pueden tomar la Bastilla o el Palacio de Invierno, pues usted no puede gobernar y usted se va a una campaña electoral. Pues Nicolás Redondo, gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión. No sé si sabe que el señor, lo publicaba hoy el Confidencial, que Pedro Sánchez está buscando un gurú para, no sé si ya no les vale los que tiene ahora. No haría usted un mal papel ahí ahora mismo, No me harían caso, pero en cualquier caso, por eso mismo. En cualquier caso, Pepito Grillo no es malo a veces. Leyendo algunos de los gurús que ha tenido, me sorprendo. Yo tengo una cierta capacidad, tampoco mucha, pero una cierta inteligencia, me desenvuelvo en la vida, una edad que tengo, y la verdad que, por ejemplo, algunos de los gurús que ha tenido el presidente, yo no les logro entender los artículos. Y soy una persona que lee. Sí. ¿No? Bueno, serán más profundos que yo. Por leerlos. Bueno, siempre es bueno leer de todo. Hay que leer de todo. Muchas gracias por estar aquí en Cuestiones de Prioridades. Gracias.